hipertensión y la enfermedad cardiovascular. A medida que pasan los límites o los valores normales de hipertensión arterial, ¿sí? Se va relacionando con un incremento del riesgo, ¿sí? Y obviamente en forma progresiva, mayores valores, mayor riesgo cardiovascular. ¿Ah? Siempre tengan en cuenta que está esta curva en J, que se llama la hipertensión. ¿Cómo? Recuerden siempre la curva en J de hipertensión arterial. Dijimos que cuanto más alta es la presión, más riesgo cardiovascular tengo. Pero también, cuanto más baja es, también tengo riesgo alto, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre tengo un rango en el laboratorio. No es como el colesterol, por ejemplo, que cuanto más bajo es mejor. Al contrario, estos pacientes, sí, a ambos extremos, sí, aumentan el riesgo, ¿sí? Entonces, siempre tenemos el rango. Esta es la famosa curva en J cuando... Esperen que está entrando un montón de gente que se demora ahí. Cuando nosotros vemos, ¿sí?, los diferentes eventos cardiovasculares, fíjense en que dependiendo de los valores sistólicos y diastólicos que aumentan y los valores van aumentando, aumenta la cardiopatía isquémica, ¿sí? Como se ven en estos gráficos, aumenta el ACV, aumenta la enfermedad renal, ¿sí? Que fíjense que la segunda causa de enfermedad renal es la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, ¿cómo impacta en todos los eventos? Y como les decía, nosotros cuando vemos un paciente vemos su todo, ¿sí? No solamente el valor de presión, sino el resto de los factores de riesgo cardiovascular. Y tiene que ver un poco con que cuanto más factores de riesgo tengo, peor es el pronóstico, ¿sí? No es que se suman, sino que se potencian esos riesgos, ¿sí? Si yo tengo más factores como diabetes, como colesterol, como fumador, ¿sí? Van a aumentar obviamente el riesgo cardiovascular. Esperen que pase. Demora en emitirse a los chicos. Tratemos de siempre entrar más o menos puntuales. Bien, eso es un gráfico importante y que quiero que les quede también a ustedes, que es la totalidad de los pacientes hipertensos en Argentina. Fíjense en que casi el 40% son no conocidos. O sea que eso, obviamente, hay culpas compartidas, tanto de médicos como del paciente, pero hay un montón que ni se conocen, entonces obviamente no van a tener tratamiento y el efecto tiene su evolución natural, digamos, ¿está? Hacia todas las complicaciones. Y del resto de los pacientes que sí son conocidos, fíjense en que hay algunos que no están tratados, ¿sí? Un 6% casi, algunos que están tratados, casi el 30%, pero no están controlados. Es decir, tal vez alguna vez le hicieron presión arterial, pero nunca más le ajustaron la medicación, si está correcta, ¿no? Entonces, a ver, lo importante es que los valores estén en el rango objetivo que tienen que tener. A ver, si soy hipertensa, pero igual sigo con la presión alta, el efecto negativo y el impacto cardiovascular, obviamente que va a ser el mismo. Así que solamente el 25% de los pacientes hipertensos están bien tratados y contados. Así que es importante esto, de tener un buen seguimiento. Esto se ha hecho en distintos años en Argentina, fíjense, y no ha cambiado mucho, aunque lo sabíamos, ¿sí? Esto es lo que quería ver. Entonces siempre es importante eso, que en cada contacto con el paciente tomarle la TA, hacerle referencia, ajustarle la medicación, ¿sí? Porque la presión no es siempre igual a lo largo del tiempo, ni la vida, ni a veces en las épocas del año con el frío y el calor. Entonces, es importante siempre tener un buen seguimiento de estos pacientes. Si no, es lo mismo, digamos, el impacto que va a tener. Ya hablando un poquito de hipertensión arterial, sabemos ¿sí? que la TA es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, la presión está condicionada por muchas cosas. Recuerden que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico va a estar determinado también por la precarga, la poscarga y la contractilidad. Así que fíjense en que cuando yo desgloso toda esta fórmula, hay un montón de variables que se pueden alterar. Entonces, hay pacientes que van a tener la resistencia vascular periférica, va a ser su punto más importante en cuanto a la fisiopatología de su hipertensión, y otros, tal vez la frecuencia cardíaca, tal vez el volumen sistólico. Entonces, a veces hay que identificar en pacientes muy complejos cuál es fisiopatológicamente lo que le está causando, que hay estudios para determinarlos, no se lo hacen todos,
pero solamente en las 1 o los refractarios, para ver bien a qué diana atacar en el tratamiento posterior, ¿sí? Ahora, vamos a pasar un poquito a cómo voy a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. La guía que yo le estoy mostrando es la guía que se publicó en el 2018, que es de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina y la Sociedad de Hipertensión Arterial, ¿sí? Así que esta es la que tienen que tener en cuenta. Siempre, obviamente, los valores de hipertensión arterial, más de 16 años, ¿sí? Menores, pediatría, y se hace por percentilos. Y, bueno, posterior a eso, son las cifras de presión arterial que vamos a usar, que hablamos de hipertensión cuando es más de 140 de sistólica y 90 de diastólica, ¿está? Y a su vez, posterior a cuando hablamos de tensión, hablamos de diferentes niveles. Tenemos 1, 2 y 3 niveles, dependiendo de las cifras de 140 a 160, de 160 a 170 y más de 180 de sistólica, y de 90 a 100 de 110 y más de 110 en cuanto a la diastólica. Pues tenemos la hipertensión sistólica aislada, que es cuando la diastólica se permanece normal, pero la sistólica más de 140, ¿sí? Y cuando tenemos valores por debajo, nosotros siempre buscamos una TA normal menos de 130-85, ¿sí? Y decimos que entre medio, sí, son valores limítrofes como para tener en cuenta este paciente, que ya hay que ir afinando, digamos, la puntería y ver que puede llegar a ser hipertenso, ¿está? Así que es importante tener bien estos valores. Como les decía, cada encuentro con el paciente, la hipertensión, la TA es un signo vital, así que en cada encuentro uno lo tiene que tomar, ¿sí? Y por lo menos en un control médico, que deberían hacerse todos los pacientes una vez al año, tener ese control. Así nosotros hacemos tipo screening y vemos de un año al otro aumento, sabemos que hay una evolución de un año. Si hay un paciente que nunca se tomó la presión y viene 50 años hipertenso, no sabemos de cuánto tiempo evoluciones. Entonces, si el paciente y el médico tienen este control y esta frecuencia, lo podemos detectar tempranamente para impedir, obviamente, que tenga sus eventos a largo plazo. Siempre están las campañas de screening, que eso, bueno, ayuda a veces a la población también a detectarlo. Y para hacer el diagnóstico de hipertensión, no me voy a una cifra de hipertensión aislada, no me hace el diagnóstico, sino que por lo menos son dos mediciones en distintos momentos, ¿está? Como para decir que es hipertenso. ¿Por qué? Porque muchas veces la hipertensión varía con un montón de situaciones, ¿sí? Y hay que tratar de ver la TA basal del paciente y sacarlo dentro de un contexto clínico. Por ejemplo, si el paciente está con mucho dolor o con una internación aguda por algo y tal vez tenga un valor aislado de presión, eso no quiere decir que siempre sea hipertenso, ¿sí? Así que por eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hoy desglosamos como hipertensión crónica, sí, no el tema de las urgencias, pero es importante también ver el tema de urgencias y emergencias hipertensivas. Entonces me enfrento a un paciente hipertenso y yo digo, bueno, primero, ¿tiene o no hipertensión? ¿Está? Segundo, ¿qué riesgo cardiovascular tiene mi paciente? ¿Sí? Porque, como les decía, yo no trato un valor de presión, sino todo un paciente y tengo que ver el contexto. Y tercero, y más importante también, es identificar siempre que no haya causas secundarias, ¿sí?, de hipertensión arterial. Vamos a ir desglosando, dijimos el diagnóstico cómo se hace, ahora vamos a ver el riesgo cardiovascular. Cuando tenemos frente al paciente, obviamente, anamnesis y examen físico es lo más importante que yo tengo que hacer y son las herramientas en que me va a dar casi toda la información. Perdón. Porque la otra sala no está retrasada con la clase, me están preguntando eso, disculpen. Entonces, tengo enfrente al paciente, le voy a preguntar primero si alguna vez se midió la apnea, si tiene valores valores altos o no. Si alguna vez tomó medicación, si alguna vez se lo habían dicho, si tomó medicación, qué droga, si le hizo efectos, si tuvo efectos adversos. También es importante, o sea, no solo los antecedentes del paciente, que también le voy a preguntar sobre otras enfermedades cardiovasculares o que tenga daño de órgano blanco, sino también, obviamente, los familiares, si tiene hipertensión u otra cosa, ¿sí? Siempre, si sospecho hipertensión secundaria, preguntar sobre síntomas de hipertensión secundaria y voy a indagar sobre todo el resto de los factores de riesgo cardiovasculares y los hábitos de vida del paciente, ¿está?
Es importante también siempre en los contextos clínicos descartar que la hipertensión sea, bueno, obviamente hipertensión secundaria y que esté en una situación terminándola, que hay que pensarlo. Por ejemplo, hay muchos fármacos o sustancias que la aumentan y que son de usos diarios y a veces no lo tenemos en cuenta. Obviamente que no es una sola toma aislada de uno, sino que lo venga tomando sí seguido, como antiinflamatorios no esteroides, bueno, descongestivos, drogas como la cocaína, el consumo de alcohol, los anticonceptivos, son drogas muy frecuentes, o las bebidas energizantes, por ejemplo, son cosas que se usan muy a diario y a veces uno se olvida de preguntarlo. Tomo la TA, que los miembros superiores e inferiores sean lo mismo, igual que los pulsos, si hay alteración de ellos, si hay soplos abdominales, pensando siempre y descartando otras patologías o hipertensión secundaria. Cuando yo mido la presión, hay una forma para tratar de sacar todas las cosas que me pueden alterar un poquito la TA y tratar de tener la presión arterial basal, que esta es la mejor forma, ¿sí? Fíjense en que el paciente debería estar 10 minutos, por ejemplo, por lo menos en estado ¿sí? Sentado o relajado. La media hora antes no debería haber ingerido drogas o nada estimulante, ni cafeína, ni mate, ni hecho actividad física intensa. Y 10 minutos en la silla, fíjense en que tiene que estar la espalda, tiene que tocar, ¿sí? El respaldar, los pies en el piso sin estar cruzados, sino las plantas en el piso, el brazo a la altura del corazón, obviamente que no tiene que haber ropa, ni tampoco, viste, cuando suben toda la ropa, si tienen mucha y la aprieta el brazo, tampoco, o sea, se debería sacar la ropa de ese brazo, y bueno, se mide, digamos, a nivel en la arteria braquial, obviamente, que pueden ser con diferentes tensiómetros. Tenemos el automático o el aneroide. Obviamente, el aneroide siempre tiene que estar calibrado, hay que recordar de 6 meses controlarlo y uno tiene que tener, digamos, el diagnóstico con los ruidos de Korokov, que tenemos el primero y el quinto ruido. ¿Sí? Esto por ahí para personal también capacitado, no cualquiera. Por eso también se recomiendan muchos los automáticos, obviamente es de brazo, no los de muñeca, que por ahí la lectura es para hacer, que todo el mundo usa, es más fácil y en realidad no tienen que ser calibrados ni nada, solamente tener buena pila. Entonces, ahí también se pueden utilizar y son los recomendados masivamente. ¿tá? Como les dije, siempre se debe medir varias veces, hay que redondearlo, medirlo de varios, en los 2 miembros o en los 4 miembros. ¿sí? Así que ustedes van a hacer el diagnóstico, miden la presión adecuadamente y dependiendo de los resultados yo voy a hacer el diagnóstico o no y cómo voy a determinarlo. Cuando un paciente tiene presión arterial normal, ¿sí? Vamos a la primera visita, veo normal, no sé si ven el cursor, así señalo, está normal, cada un año lo tengo que controlar. ¿sí? Nos vamos al otro extremo. Si el paciente ya tiene 180, 110, hago diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que me esté variando la presión no me la va a variar a ese nivel. ¿sí? Puede haber alteraciones en los valores limítrofes o nivel 1 y 2, pero ya no un 180, por ejemplo, está con dolor, bueno, pero no me va a subir a 180, ¿está? Entonces seguramente ese paciente ya hago el diagnóstico de hipertensión arterial. Cuando tenemos nosotros valores más limítrofes, o sea, te da limítrofe nivel 1 y 2, tenemos una segunda visita y vemos los valores de presión arterial nuevamente, ¿sí? Que puedo hacer el diagnóstico de hipertensión, nivel 2 o nivel 1, ¿sí? O puede estar normal. Para sacarme la duda de estos pacientes que tienen limítrofe o nivel 1, lo que voy a hacer es el monitoreo ambulatorio domiciliario de la presión arterial. ¿En qué consisten estos monitoreos? Los puse más adelante, es monitoreo domiciliario al paciente que yo educo, en realidad debería ser por alguien capacitado, un enfermero o lo que sea, que se va a tomar de día, obviamente. Y el monitoreo ambulatorio es el paciente que, no sé si vieron los dispositivos, que es un tensiómetro que se coloca por 24 horas en el brazo, y el paciente queda las 24 horas con eso, y lo beneficioso es que toma la presión de día y de noche. Muchas veces esto lo pone un peso a los pacientes, porque obviamente tener un tensiómetro 24 horas en el
brazo que se infla y desinfla cada 15 minutos, por ahí no descansan bien y no son reales los valores porque está muy nervioso el paciente, al contrario que si se va a medir la presión y está más tranquilo. Pero bueno, digamos, tienen su pro y contra porque alguno ve la nocturna, el otro no, y es importante, digamos, cuál de los dos métodos se puede pedir, pero saber sus fortalezas y debilidades, ¿sí? Cuando yo analizo los resultados, fíjense en que uno descarta, digamos, va a ver la presión nocturna y entonces fíjense en que los valores de presión arterial para hacer el diagnóstico son un poquito más bajos, que el mayor de 135/85 hago el diagnóstico de hipertensión por estos dos métodos, ¿sí? Lo importante que yo tengo que saber, además, es cuándo sospechar que un paciente no está bien. Por ejemplo, si el paciente en consultorio tiene la presión normal y en casa está normal, listo, el paciente tiene presión normal. Ahora, cuando el paciente está en consultorio, tiene presión alta, yo lo mando a hacer un control por ambulatorio y puede ser que esté normal en ambulatorio, es la hipertensión de guardapolvo blanco, que es entre un 25 y un 30%, que solamente sea en el consultorio. Si el paciente es hipertenso en la consulta y en casa es hipertenso, es normal la presión en el consultorio, pero aumentada en ambulatorio. Obviamente que como yo lo veo normal, hay que sospecharla, porque si no, ni pido que se controle por ambulatorio. ¿tá? No es un alto, pero lo tengo que sospechar en hombres, en tabaquistas, cuando tienen hiperactividad, cuando cambian de posición, ¿sí? Cuando los valores igual no son siempre normales, sino están al límite, cuando hay daño órgano blanco, cuando hay enfermedad renal, cuando hay diabetes, ¿sí? Entonces uno va a buscar, ¿sí? Que esté oculta y no le esté diagnosticando. ¿tá? Esto es importante sospechar porque si no, no se diagnostica, porque no lo hago controlar en casa. Esto es un cuadrito que lo que le diferenciaba la presión ambulatoria y domiciliaria, ¿sí? La ambulatoria, como les digo, lo que tiene es justamente la diurna y la nocturna, que va a ver la variabilidad, y es un buen indicador pronóstico, digamos. Y siempre está haciendo mediciones tanto en reposo, en ejercicio, en todo momento del paciente, porque uno lo cicla en 24 horas, que más o menos cada 15 minutos tome, obviamente que de noche toma menos para no entrecortar tanto el sueño. Y bueno, la medición domiciliaria siempre es importante que la realice alguien que sepa correctamente y en general tiene que tener esos recaudos de estar relajado, como yo les dije, sentado, digamos, para mejor evaluación. ¿sí? Y lo que no evalúa es la nocturna. Bueno, como les dije, los promedios entonces son 135/85. Esto del día y la noche es importante porque hay patrones normales, ¿sí? De la presión, en donde yo comparo el día justamente y la noche, que lo normal es un patrón DIPER, que la actividad nocturna debe disminuir un 10 al 20%, ¿sí? Que es lo normal que deben tener todos los pacientes. Ahora, hay distintos patrones, que obviamente lo diagnostico solamente con el mapa, que es la no DIPER, que es la hipertensión nocturna, o sea, cuando no se disminuye entre el 10 y el 20%, sino menos del 10%, que sigue elevada, digamos, a la noche. Esto se va a relacionar siempre con otros impactos, más que todo neurológicos. El DIPER extremo, que es que disminuye más del 20%, y el RISER, que es la actividad nocturna superior a la diurna, que también en general cuando hay esta alteración se relaciona con eventos cerebrovasculares. Pero obviamente hay que tenerlo en cuenta el patrón diario también para cuando yo voy a medicar al paciente, cómo jerarquizo ¿sí? La toma de medicación. ¿tá? Disculpe, profe, ¿puede repetir Sí, cuáles se relacionen más con eventos cerebrovasculares? las que aumentan, no digamos que disminuyen menos de noche. Lo normal entre un 10 y un 20%, y cuando disminuyen menos del 10%, que es la non-DIPER, es la hiper-DIPER, que es más que la diurna, se relacionan más con eventos. No es lineal, pero se ha visto, digamos, una relación ahí. Gracias. Pero es importante esto porque muchas veces uno hace la posología de las drogas teniendo la mayor cantidad de drogas de día que de noche, porque en general disminuye de noche y justamente en estos pacientes al revés. ¿tá? Entonces es importante tener en cuenta. Obviamente que se pide con el monitoreo ambulatorio, si no uno no lo ve. Pero lo tiene que sospechar también en aquellos pacientes que vos decís, lo controlo, está bien,
y es medio, o la hipertensión oculta, en que a la noche puede estar elevado, ¿sí? Entonces en ese tipo de pacientes hay que siempre sospecharlo. Después, esto es un poco que siempre todos lo preguntan, pero es un poquito, es una relación que hace la guía en cómo yo lo tengo que controlar y citar al paciente. Eso también depende de qué tipo de paciente tengo enfrente, ¿tá? Si el paciente es normal, yo cada año lo tengo que controlar, ¿tá? Con o sin tratamiento lógico. Después, dependiendo los valores de presión, y si yo lo estoy instaurando un tratamiento o viene controlándose. Si yo le instauro el tratamiento cuando yo hago cuando voy haciendo la posología de las diferentes drogas, lo voy controlando más cercano. Y obviamente niveles más bajos lo cito cada un mes o cada 15, sino cada una semana o 72 horas, dependiendo de qué valor de TEA tenemos. Fíjense en los niveles de presión y cada cuánto lo cito, si tiene tratamiento o no. Esto es cuando le hago el diagnóstico, digamos, en la segunda consulta, y con tratamiento cuando lo voy a ir citando para ajustar el tratamiento. Recuerden que muchas drogas, su efecto máximo dentro de ese tiene sentido, pero bueno, obviamente si tiene 240, lo voy a ver, ¿sí? Entonces, pero tengan siempre en cuenta esto de lado, si yo al paciente, por ejemplo, cuando está limítrofe y le hago medidas dietéticas, el cambio de estilo de vida lleva también unos meses, entonces más o menos lo tengo que controlar. Y después, ese paciente, como les decía, o sea, yo le diagnostico la hipertensión, pero tengo que ver si ese paciente necesita más drogas, menos drogas, si hay que ajustarle algo. Entonces no es que me olvido del paciente y chau, le doy la medicación y queda toda la vida con la misma medicación. No, tengo que ir citándolo más seguido, obviamente, el paciente que tenga, fíjense, en tratamiento cada 6 meses por lo menos para ajustárselo, ¿sí? Como les decía, depende mucho, lo podés menos. Esto es una sugerencia, digamos, grosera para que uno sepa cada cuánto lo tiene que citar al paciente. Algún evento que ya tenga. Cuando yo veo los factores de riesgo, fíjense, ¿no? Obviamente, hay algunos que son los modificables y los no modificables, el sexo, la edad, ¿sí? Los antecedentes familiares que puedo tratamiento con los clásicos, digamos, como el colesterol, el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo, ¿tá? Que es importante preguntarlos, porque no es lo mismo un paciente, como ya les dije, que tenga un solo factor de riesgo, el impacto que va a tener, a que tenga 5 factores de riesgo, ¿sí? Y después voy a ver si esos factores de riesgo ya tuvieron daño órgano blanco o ya un evento clínico, ¿sí? Daño de órgano blanco, voy a buscar que tenga hipertrofia en el electrocardiograma, en un ecocardiograma, hipertrofia, que tenga placas a nivel de las carótidas, ¿sí? Que tenga enfermedad renal, que tenga alguna, esto con albúmina, creatinina, que pueda haber, o ya microalbuminuria, depende de qué grado esté, uno va a ir buscando el daño órgano blanco, que sea asintomático ya el evento clínico, enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, retinopatías, nefropatías, ¿sí? Así que, bueno, enfermedad vascular periférica siempre. Recuerden que el paciente y estos factores de riesgo cardiovasculares son para todas las enfermedades vasculares, justamente, no solamente cardíacas, sino cerebrovascular, cardíaca, enfermedad arterial periférica, ¿sí? Un paciente que tenga todo esto, ¿sí? Hay que indagar y ver todo, ¿está? Así que, obviamente, sospechando o si tiene algo clínico o en la anamnesis veo algo, le voy a pedir el estudio para confirmarlo o descartarlo. Entonces, yo con todos estos datos voy a decir, bueno, ¿qué riesgo va a tener mi paciente? Hay un montón de escalas de riesgo que, fíjense, si yo ya tengo un evento, el paciente es de alto riesgo. O sea, el paciente ya tuvo y la hipertensión le hizo tanto daño junto con los otros factores de riesgo que ya tuvo impacto. Ya está, es prevención secundaria de algún evento porque ya tuvo uno. ¿Sí? Ahora, cuando el paciente no tuvo eventos o tiene daño de órgano blanco, ya es alto riesgo, moderado o leve si no tiene nada, ¿tá? Así que uno lo va a ir descartando dependiendo de estas partes clínicas y dependiendo de los valores que vimos los diferentes niveles de presión arterial, ¿tá? Así que podemos basarnos en esto para ver el riesgo a 10 años de un evento cardiovascular.
Siempre hablamos de los factores cardiovasculares, o sea, de los factores de riesgo habituales, pero no se olviden de todos los factores de riesgo que son, o modificadores de riesgo que son súper importantes, como los factores psicológicos, el bajo nivel socioeconómico, las enfermedades reumatológicas o inflamatorias crónicas que obviamente van a repercutir en todos estos los trastornos hipertensivos del embarazo, la menopausia precoz, y en mujeres siempre preguntar todo esto porque a veces determinan, digamos, riesgo también. No son los clásicos, pero siempre hay que preguntarlos porque aumentan el riesgo cardiovascular también, ¿sí? Así que tengo que ver al paciente en un global y en un todo. No se olviden nunca, y una anamnesis y el examen físico es lo más importante que tienen, ¿sí? En el consultorio. Cuando hacemos el diagnóstico, como les dije, cuando yo voy a ir viendo y desglosando, después voy a ir pensando o descartando alguna patología. A todos los pacientes le voy a hacer anamnesis, examen físico, obviamente el laboratorio de rutina, que voy a buscar los otros factores de riesgo, diabetes, colesterol, ¿sí? La función renal, la microalbuminuria, le voy a hacer un electrocardiograma para ver que que no tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo. Obviamente la sensibilidad y la especificidad no es tan alta, pero ya es un primer estudio en una línea de la primera línea. Y bueno, en aquellos pacientes diabéticos también les puedo agregar como el examen oftalmológico y la microalbuminuria, como les decía. Y obviamente depende de lo que voy a ir buscando y encontrando en el laboratorio, voy a ir agregando otros exámenes complementarios, ¿sí? Y más que todo también en aquellos que si encuentro algo raro pensando en hipertensión secundaria, también voy a ir a descartar esa patología. Así que hasta acá, digamos, esto se le tiene que hacer a todos. Y después, depende de los hallazgos encontrados, ustedes descartan o confirman alguna u otra patología. Fíjense, si yo tengo al paciente que tiene un soplo, bueno, le voy a buscar un ecodoppler para ver qué es ese soplo, si tiene alguna valvulopatía, qué función tiene, cardíaca, ¿sí? Si el paciente tiene arteriopatía o los pulsos disminuidos, y le voy a pedir un Doppler, un índice de tobillo-brazo para ver, ¿sí? Cómo tiene las arterias periféricas. Si el paciente tiene alteraciones cognitivas, tiene alteraciones visuales, bueno, le voy a ir pidiendo, ¿sí? Cada cosa para confirmarlos, descartarlos. Si el paciente no tiene nada, no. Y fundamental siempre sospechar pacientes con hipertensión arterial secundaria. ¿Por qué es importante? Porque si bien la mayoría de los pacientes, entre un 80 y el 90, o sea, 90% son hipertensión primaria o esencial, hay un porcentaje que es secundario. Este porcentaje, si yo le trato la patología de base, le resuelvo la hipertensión arterial y con eso todo su impacto a nivel vascular que tiene, ¿tá? Entonces es importante hacer el diagnóstico. Si yo no lo sospecho, no lo diagnostico. ¿En quién pensar hipertensión secundaria? En aquellos pacientes jóvenes o muy ancianos, que sea una hipertensión muy difícil de controlar o se manifieste con edema agudo de pulmón o valores refractarios que tengan 3, 4 drogas y no baje la TDA. Entonces en esos pacientes yo voy a ir sospechando que hay algo más. Las clásicas y las más comunes dentro de las hipertensiones secundarias, ¿sí? Son estas 4 que yo les puse. El aldosteronismo primario, que son aquellos pacientes que por ahí, como les decía, hipertensiones resistentes, nivel 3, tienen antecedentes familiares de hace la edad temprana, muchos tienen hipocalemia en el laboratorio, pero bueno, uno tiene que ir buscando esto, y por ahí se hace el diagnóstico con un incidentaloma adrenal, ¿está? Carlos. Después, cuando es de etiología renovascular, ¿sí? En general, como les decía, edema agudo de pulmón, hipertensión de grado 3, muy resistente o maligna, recurrente, como les decía, es importante, digamos, siempre ver la función renal, si tiene alteración de la función renal, para poder sospechar. Feocromocitoma, bueno, después le hago los estudios correspondientes para hacer el diagnóstico. En general se lo deriva al especialista de cada una de las cada una de las, perdón, cada una de las especialidades, ¿sí? Fiocromocitomas son aquellos pacientes en general tienen antecedentes familiares, en mujeres, con sudoración, palpitaciones, cefaleas, ¿sí? Que en el intervalo lo puedo ver, y también en un incidentaloma renal. La apnea obstructiva del sueño también, esos pacientes que tienen ronquidos, somnolencia diurna, obesidad, un cuello corto, hipertensión que es siempre resistente, lipemia, ¿sí? Otros, un síndrome metabólico agregado, y bueno, que tiene la clásica clínica de la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Le voy a hacer también
el diagnóstico. Y es importante cuando yo diagnostico estas patologías, tratarlas adecuadamente y eso directamente me impacta con el control de la presión arterial. ¿Ah? Así que bueno, como les decía, diagnostico, veo al paciente en su totalidad y lo voy a controlar posteriormente. Siempre a posteriori, cuando instauro un tratamiento, voy a ver en el consultorio y ambulatoriamente también tengo las mismas herramientas. Lo voy a citar el control y también tengo la monitoreo ambulatorio domiciliario para evaluar si el efecto ya de las drogas, ¿sí? O de los cambios de hábito de vida. Así que bueno, hasta ahí más o menos se entendió. Así pasamos al tratamiento, Profe. Sí, profe. ¿sí? Le insistimos con todo esto porque es importante cómo voy a encarar al paciente, ¿está? Ahora vamos a hablar un poquito de tratamiento, pero yo no voy a hablar de farmacología, porque ustedes ya esto lo saben, y si no lo recuerdan bien, lo van a repasar. Recuerden de cada droga. Cuando yo veo un grupo de fármacos, veo cuál es su mecanismo de acción, su farmacodinámica, su farmacocinética, qué contraindicaciones tiene, qué efectos adversos puede tener, cuál es la posología, ustedes ahora, porque por ahí saben mucho, pero no saben cómo viene la droga, bueno, cada cuánto tiempo se da, en qué dosis viene. Entonces, es importante que ustedes repasen todo esto, porque cuando estén enfrente de un paciente, si yo no sé las contraindicaciones, no sé a quién dárselo, si no sé qué efectos adversos, no le puedo decir al paciente, che, mira, te puede pasar esto, lo otro, o sea, todas estas cosas yo las tengo que saber. Y cómo recetárselo básicamente, que es la posología, ¿sí? Siempre el tratamiento, actividad física, la dieta, las medidas higiénico-dietéticas y el tratamiento farmacológico. Siempre lo comenzamos, ¿y con qué drogas? Es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, obviamente va a depender de los valores de presión y del riesgo cardiovascular global del paciente. Yo no voy a tratar a todos iguales y no trato solamente la ATA, sino trato al paciente. ¿Por qué lo voy a tratar? Obviamente para disminuir la mortalidad y para tener un evento, disminuir, digamos, todos los eventos cardiovasculares y tratar este riesgo cardiovascular global, ¿sí? Siempre que yo instauro un tratamiento, como les digo, es siempre progresivo y gradual. Recuerden que el efecto máximo de las drogas muchas veces puede ser en 15, 20 días, entonces es importante que ustedes tengan esta tolerancia y que no es mágico de un día para el otro, así que siempre la titulación uno tiene que tratar de respetarla. Siempre lo que uno elige son menos de dosis y más drogas, y cuando yo agrego drogas trato de elegir una píldora que tenga, digamos, todas en la estrategia, digamos, del paciente y que se dé menos veces al día para tener más adherencia. ¿Qué significa esto? Si yo le digo, bueno, el paciente maneja con 5 drogas y una cada 6 horas, la otra cada 12, la otra cada 8, es una locura la medicación a largo plazo. Ese paciente, la adherencia va a ser 0. Entonces yo digo, bueno, voy a elegir una pastilla sola que se toma a la mañana con drogas de acción prolongada que se tomen una vez por día y lo resuelvo. Entonces la adherencia es mucho mayor, ¿sí?, en el correr del tiempo. Porque como saben, es una medicación que a largo plazo y que esto no se cura. Si bien podemos digamos, necesitar más o menos medicación con la evolución del tiempo, y además la medida higiénico-dietética también, si el paciente, por ejemplo, empieza a disminuir de peso, mejorar, digamos, los hábitos, muchas veces tengo que retirar y titular para abajo la medicación, y bueno, a veces para arriba. Así que todas estas cosas las tengo que ir viendo, ¿está? Bien, trato la presión. ¿Qué quiero hacer con la presión? Tener un objetivo terapéutico. Más de 16 años y menos de 80, menos de 140, 90 milímetros de mercurio, sistólica y diastólica, obviamente correspondiente. Es importante tener ese objetivo. O sea, busco eso. ¿Tá? Y, como les decía, depende de cada paciente y de varias cosas que, desde el riesgo y el nivel. Todos los pacientes, ¿sí?, deberían tener cambios del estilo de vida, ¿está? Eso hasta no sean hipertensos, uno lo tiene que recomendar. Las recomendaciones higiénico-dietéticas son fundamentales. Si un paciente no es hipertenso, pero igualmente yo ya le digo, bueno, empezá a hacer las cosas bien, o es sedentario, todavía no es hipertenso, eso tiene impacto a largo plazo, ¿está? Así que es importante siempre. Y dependiendo de la hipertensión arterial, como les decía, puedo empezar, y dependiendo del riesgo, fíjense en si es bajo riesgo y nivel 1, puede empezar con una sola droga. Y si yo ya tengo un paciente con riesgo moderado o prevención secundaria, digamos, o alto, o niveles 2, 3, en general empiezo con combinaciones.
¿Por qué? Porque si yo veo cuánto me puede bajar de milímetros de mercurio cada droga, ¿sí? Si un paciente tiene 200 y no le voy a dar 5 miligramos de enalapril porque no le va a hacer ni cosquillas, ¿está? Entonces yo ya sé que tengo que arrancar para llegar a ese objetivo terapéutico con más dosis, y como yo trato de no usar tanta dosis y no combinar drogas, empiezo directamente con una combinación. ¿Está? Bien. Ahí sigo aceptando gente, chicos, traten de entrar puntuales porque ya estamos casi en 40 minutos de inicio de la clase para que no se la pierdan, ¿está? Así que empezamos con monoterapia o con combinaciones farmacológicas. Como les dijimos, Profe, una primero consulta. cambio el estilo de vida. ¿Cómo? Perdón, una consulta. En el caso de que haya que subir o bajar la dosis, ¿se Sí. toma en cuenta algún porcentaje o es la mitad, un 25%? No, eso depende del valor de la presión que tenga el paciente, digamos, y no todos responden a la misma dosis con la misma bajada de presión. Por eso nosotros nos guiamos estimativamente con una cantidad de drogas. Como te decía, si tiene 200, yo ya le voy a poner una dosis bastante alta. No trato de llegar a la dosis máxima, pero siempre se empieza con una dosis media. Después se puede subir, pero por ahí preferimos agregar otro. En eso vamos haciendo. Y por ahí algunos pacientes responden más y menos a determinadas de esto que vos estás diciendo. Así que por eso siempre cuando estamos titulando drogas, el seguimiento es muy cercano para ver la respuesta del paciente. Pero en general son dosis moderadas, o sea, dosis media, y dependiendo de estos valores vamos a poner una o dos drogas. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Ah? Bueno. El estilo de vida entonces es fundamental. Sepan que el tema de reducir peso es súper importante, de no tener agregados de sal, ¿sí? La dieta de los argentinos en sí tiene mucho sodio, en general por el tipo de alimentos que tenemos, más la sal agregada. Así que es importante siempre disminuir el consumo de sal agregada y muchas veces indagar, porque a veces no le pone tanta sal, sí, pero a ver, no es lo mismo la sal oculta. Por ejemplo, los pacientes que comen enlatados, que comen fiambres, que es un poco oculta y dicen, no, yo no le agrego sal, pero estamos comiendo todas esas cosas, ¿sí? O muchos que dicen, no, como re saludable, pero en realidad es toda comida de roticería, que obviamente viene con más sal. Entonces uno por ahí tiene que indagar también de estos hábitos. Siempre lo más casero, digamos, y menos agregado de sal es lo mejor, y elegir bien el tipo de alimento, ¿está? Actividad física es fundamental también, y fíjense en que si ustedes ven ¿cuánto baja los cambios de hábito de vida? Fíjense que por cada 10 kilos de peso, más o menos, 20% milímetros baja. O sea, que un paciente capaz que esté en 150, baja unos kilos, ¿sí? Y ya se pone en un valor normal y no necesito drogas, ¿sí? Entonces es súper importante afianzar las dos cosas, porque vos decís, bueno, ya lo mediqué. No, bueno, pero por ahí necesito menos cantidad de drogas, en vez de 2 o 3 drogas, menos dosis o una sola. Entonces es súper importante que sea combinado todo el tratamiento, ¿está? Así que hay que trabajar todo. Obviamente que es más difícil que hagan todo esto los pacientes a que tomen una pastilla, pero estos son los hábitos que van a impactar en todo. Además, esto impacta también en diabetes, en colesterol, en todo. Así que obviamente es fundamental esto de los hábitos de vida. Cuando pasamos al tratamiento farmacológico tenemos un montón de drogas antihipertensivas, entonces uno se marea y dice, ¿por qué arranco o cuál le doy primero? ¿Sí? Obviamente no todos los pacientes son iguales, pero tenemos drogas de elección. Siempre los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son los IECA son una de las drogas de elección. Los calcio antagonistas dihidropyridínicos son otras, y los diuréticos de tipo tiacidas, ¿sí? Esas son las 3 drogas que yo en general voy a combinar primero y las combino entre ellas para tratar la hipertensión. Posterior, la cuarta droga es los beta bloqueantes y la espironolactona, ¿está? Esas son las aspiraciones que yo voy a hacer. ¿Qué es lo más frecuente en la mayoría de los pacientes? Pero se acuerdan que cuando yo les dije y desglosamos la regla de la hipertensión arterial, la fórmula,
hay algunos que pueden afectar más a la frecuencia cardíaca, entonces tal vez un paciente le doy un IECABRA y no funciona tanto, pero sí funciona más con un betabloqueante. Entonces, después hay que ir viendo por ahí cuál es la fisiopatología y qué impacto tiene, más que todo en los pacientes que son difíciles de controlar, ¿no? Entonces veo qué droga, por qué mecanismo le es fundamental. En general, sí, como les digo, estas tres drogas son las fundamentales y las combinaciones entre ellas. Dijimos que muchos empiezan con monoterapia, con alguna de ellas, IECA, o ARA, o betabloqueantes, o tiazidas, ¿sí? O calcio antagonistas, aisladas. Y si no, se combinan entre ellas. Le voy a agregar un IECA o ARA más una tiazida, más un calcio antagonista, o las tres juntas, ¿está? Y como les decía, cuarta droga es la espironolactona en línea de tratamiento, ¿está? Así que más o menos las voy a controlar así. Como les digo, no trato de llegar a dosis máximas, sino voy agregándole más drogas antes de eso, ¿sí? Recuerden que, como les digo, o sea, no pierdan tiempo en una monoterapia si el paciente tiene FTA tan alta, por eso uno siempre empieza o combinado o monoterapia, son los menos cantidad de pacientes, los pacientes con ATA sepan de grado 1 solamente. Cuando desglosamos un poquito el tema de cada antihipertensivo, como les decía, ustedes repasen toda la parte de farmacología, capaz que la saben más que yo todavía ahora, y tienen que puntualizar por ahí algunas indicaciones precisas que sobre algún tipo de paciente yo prefiero determinada droga una sobre la otra. Entonces, por eso es importante que ustedes miren bien a los pacientes y vean y traten al paciente en general, porque por ahí le doy una droga que le hace efecto para la presión y para otra cosa que ya tiene de otra patología, y ya a un 2x1, digamos, esa droga se convierte en una elección en un determinado tipo de paciente, ¿está? Entonces hay que ir viendo el paciente en general, ¿está? No aisladamente, solamente hipertensión. En el caso de pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión sistólica aislada, en esos andan muy bien los diuréticos tiazidos, y pacientes que tienen hipercalciuria, ¿está? Recuerden, ahí en este cuadrito hay contraindicaciones absolutas y relativas, recuerden algunas de ellas para no dárselas. Pacientes con diuréticos de ASA. Muchos dicen, uy, tiene presión, le doy furosemida. No, los diuréticos de ASA actúan cuando en realidad tiene un clean de creatinina menos del 30, que ya casi no le puedo dar ninguna de las otras drogas, entonces se la doy. Pero en general no es una droga con tanto efecto hipotensor, ¿tá? Muchos lo dan en la guardia, en las urgencias, pero bueno, en general es para solamente este tipo de pacientes con insuficiencia renal ya bastante grave y avanzada. Los antagonistas de los mineralcorticoides sí son los pacientes que elijo cuando tenemos hiperaldosteronismo, cuando tenemos SAOS, cuando tenemos hipertensión resistente, que yo se las voy a dar también como cuarta droga, habíamos dicho, y hipertensión con insuficiencia cardíaca. Cuando hay insuficiencia cardíaca hay ciertas drogas que disminuyen la mortalidad de los pacientes, una de ellas son los antagonistas de los mineralcorticoides, entonces, ya que está, la actúa para las dos cosas, se lo doy, ¿está? Siempre ver en estos pacientes, ¿sí? Hipercalemia, función renal, embarazo, ¿sí? En ellos no se lo puedo dar. Beta bloqueantes, cuando hablemos de beta bloqueantes, recuerden que y los no cardioselectivos, en realidad para el tema del tratamiento es fundamental también porque van a actuar, digamos, en todos los receptores beta o solamente, digamos, más a nivel cardíaco. Entonces, tengo que tener en cuenta para determinadas patologías. Cuando el paciente tiene cardiopatía isquémica o tiene insuficiencia cardíaca, los betabloqueantes le van a venir bien también, o bueno, alguna arritmia, como por ejemplo de FA, le van a venir bien también para las otras patologías, entonces se lo puede dar también como tratamiento. En general, en la hipertensión gestacional se da la indicaciones, ¿sí? Pacientes con temblor esencial o con crisis hipertiroidea, el propanolol es el betabloqueante que se da por su conversión periférica a la patología de base. Entonces, fíjense en que uno tiene que ir viendo también qué otra cosa hace. Obviamente, pacientes que tengan bradicardias, bloqueos, no se lo voy a dar, y siempre tengan en cuenta los pacientes por ahí se pueden utilizar, obviamente el cardio selectivo, pero todos los otros no por su afectación, ¿está? Otro grupo son los calcioantagonistas, también en pacientes con enfermedad coronaria, con taquiarritmias, se le puede dar por su efecto también antiisquémico. Siempre lo que hay que tener en cuenta, beta bloqueantes, es la frecuencia cardíaca, los bloqueos para dárselos o no, ¿está? Así que todas estas cosas
a tener en cuenta como para tener la indicación. Los que son los primeros y una de las primeras elecciones que tenemos, sí, en general en la mayoría de los pacientes se pueden dar, tienen que ver un poco con la enfermedad coronaria, le viene bien, a la insuficiencia le viene bien, a la hipertrofia le viene bien, a la enfermedad renal le viene bien, a los diabéticos le viene bien, así que por su remodelado periférico, por el remodelado cardíaco, entonces ya disminuye en los pacientes con IC, así que a todos estos tipos de patología le viene bien también el IECAWARA, entonces es una de las elecciones. Es con la función renal, el potasio y el embarazo. En realidad, toda mujer de edad fértil no debería tener alguna droga que podría ser potencialmente terapéutica y otra, independientemente del deseo de no gestar, por si pasa, digamos, la gestación, y uno en general se diagnostica después del periodo más importante, en donde se puede dar la teratogenicidad, así que directamente es una droga que nosotros tratamos de no usar en mujeres jóvenes. Seguimos hablando de algunas drogas. Los alfa bloqueantes son, en general, se utilizan, por ejemplo, en los pacientes con hiperplasia prostática benigna, por su efecto también, o con feocromocitoma. Bueno, después las drogas de acción central, que son endovenosas, esos son para urgencias o emergencias hipertensivas en general, y las que, perdón, los vasodilatadores directos que le decía, y las drogas de acción central es para las pacientes de edad gestacional también, una hipertensión resistente. Bueno, esto es más o menos el pantallazo entre drogas. Entonces yo veo el paciente que tengo, veo qué TEA tiene y veo todo el resto de los factores de riesgo que tiene y todas las otras patologías, si tiene daño de órgano blanco, si tiene infusión renal normal. Entonces ahí elijo qué droga le voy a dar. ¿Estamos? Fíjense en que hay un montón de patologías como para tener en cuenta. ¿Vamos hasta ahí con las drogas? ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna duda de alguna droga en particular? Yo no le puse las dosis y eso lo van a buscar, pero es importante, digamos, que lo tengan bien en cuenta, ¿saben? Bueno, profe. Dale, profe, genial. ¿Alguna duda de algo de drogas por acá? Bueno, entonces es importante, como les decía, ver todo el paciente y no ver solamente, no trato un valor de TEA, sino voy a tratar a un paciente, ¿sí? Pues dicen, no, pero a mí con la misma presión, viste, me dieron en Alapril, a mi amigo no, le dieron, bueno, ¿sí? Porque tratamos a un paciente. Vamos a hablar de otras cositas, de algunas poblaciones en especial. Cuando hablamos de hipertensión en el embarazo, ¿sí? Ya algo más o menos estuvimos hablando, siempre el diagnóstico de hipertensión en el embarazo es con los mismos valores, 140 90 milímetros de mercurio, ¿está? Yo, dependiendo de la semana que aparece y después de la presencia o no de proteinuria o de convulsiones, voy a determinar otro tipo de patologías. Hipertensión gestacional, entonces, más de 20 semanas y menos después de las 12 posparto, antes de las 12 posparto, es hipertensión gestacional, ¿está? General este paciente, la paciente tiene solamente hipertensión y sin proteinuria nada. La paciente puede ser una hipertensión crónica, en donde tiene la TEA preexistentemente alta, ¿está? Así que, bueno, es importante, digamos, que esto es una hipertensión crónica. Cuando yo tengo hipertensión en el embarazo, más de las 20 semanas, y tengo proteinuria, es la preeclampsia, la sobreimpuesta es en crónica, y después tenemos eclampsia cuando tenemos convulsiones, y tenemos también el síndrome de HELP que pueden aparecer con todas las afectaciones de daño multiorgánico. Son los diferentes cuadros que pueden aparecer de hipertensión en el embarazo. ¿Cómo hago el diagnóstico? Lo mismo, le voy a tomar la presión igual a la paciente, así que le voy a tomar el consultorio, la voy a controlar, le voy a poder hacer el monitoreo domiciliario o en ambulatorio de tensión arterial para hacer el diagnóstico. Ahora, como es una paciente que la hipertensión arterial es un riesgo para la madre y para el hijo, digamos, para patología más que todo para la madre,
Lo importante es tener un valor bien y un seguimiento bien estrecho de la paciente. Si yo ya tengo más de 2 registros, diagnóstico de hipertensión, pero más de 150, 100, empiezo a medicar, ¿sí? Independientemente de los cambios de hábito de vida, ¿sí? Así que empiezo a medicar más de 150, 100. Pero lo que tengo que tener en cuenta es que, recuerden la curva en J, en la embarazada más todavía, ¿sí? Valores muy bajas, se compromete el flujo a nivel uterino, entonces si le baja mucho la presión, entonces por ende tengo valores de máximo y valores de mínimo, ¿tá? Tengo que bajarlo a un objetivo de menos de 140-90, que es lo mismo con un paciente en general, pero no me tengo que pasar de menos de 110-70, ¿tá? Por justamente esto del flujo uterino. Entonces, empiezo a medicar. El diagnóstico es lo mismo, 140-90. Empiezo a medicar con más de 150-100, con el objetivo de menos de 140-90, pero no pasarme de 110-70, ¿sí? Las drogas, embarazo, dijimos, toda paciente hipertensa crónica en edad fértil, trato de elegir drogas que se puedan utilizar sobre el embarazo, entonces siguen con su terapéutica normal, ¿está? Drogas que puedo utilizar. Alfametildopa, como dijimos, la betalol, nifedipina, en general la acción prolongada es la que se utiliza, son las 3 drogas de elección y se pueden combinar las 3. También después hay betabloqueantes como el atenolol, pero en realidad estas 3 primeras son las que se eligen, ¿sí? Se pueden combinar la alfametildopa, se puede dar hasta 6 horas, o sea, se da cada 12, cada 8, la betalol lo mismo, y se pueden subir las dosis todavía, ¿está? Nunca hay ecoaguara. Hoy en día lo de la lactancia, en realidad las drogas se pueden dar y la mayoría no repercute, ¿sí? Esto fíjense en que se pueden dar, ¿está? Digo porque recuerden que la hipertensión gestacional está a 12 semanas posparto. Más o menos eso de embarazada, ¿sí? Hipertensión y menopausia. Los pacientes posmenopausia es importante también para valorar el riesgo su riesgo cardiovascular también. En caso de que haya tenido antecedentes de hipertensión gestacional, que haya tenido una menopausia precoz, el riesgo cardiovascular son todas modificaciones del tema de la menopausia, ¿está? Y la terapia de reemplazo hormonal o no. En general, el tratamiento es lo mismo, se diagnostica con los mismos valores y el tratamiento es similar, lo que sí, con los cambios a nivel de la reabsorción del calcio, es importante utilizar las tiazidas, ¿sí? Porque tiene, digamos, efectos metabólicos y le beneficia por el tema de la osteoporosis a las mujeres. En cuanto a los adultos mayores y ancianos, recuerden que cuando hablamos de objetivos terapéuticos dijimos más de 16 y menos de 80 años, así que ojo con los adultos más de 80 años. Porque son mucho más vulnerables e inestables esos pacientes y son más frágiles. Ya sabemos que los pacientes mayores tienen el diagnóstico de hipertensión arterial en 140-90, eso estamos seguros, pero el objetivo terapéutico soy un poquito más lábil. ¿Por qué? Porque el paciente es mucho más frágil, puede tener tendencia a las caídas, tiene mucho más hipotensión ortostática, sepan bien, digamos, como recuerden, digamos, la hipotensión ortostática, cuando yo lo mido al paciente de acostado, sentado y parado, ¿sí? Con 3 minutos de diferencia, la caída de más de 20 milímetros de mercurio sistólica, de la diastólica o la presencia de síntomas, diagnostican hipotensión ortostática. El paciente tiene mareos, caídas, y muchas veces esto es por el desgaste en los mecanismos, digamos, varoreceptores. Entonces, cuando aparece esto, el paciente puede terminar con una fractura de cadera o repercute más en la mortalidad. Eso que tener un valor un poquito más alto de presión para evitar esto. Entonces, paciente menor de 80 años, su diagnóstico viene tomando su medicación, se diagnostica. En general son pacientes que ya vienen diagnosticados y el objetivo terapéutico sigue igual. Dependiendo de la vulnerabilidad del paciente, puedo mantener la misma droga cuando cumple los 80 años, dependiendo del estado físico, obviamente, y si no, soy un poquito más flexible, como les decía, y empiezo el tratamiento médico, o sea, el tratamiento con drogas más de 160, y el objetivo es entre 140 y 150, es un poquito más alto, ¿está? Obviamente tengo que definir, no todos los pacientes son frágiles a esa edad, ¿sí? Muchas veces están mejor que nosotros. Entonces, solamente en ese tipo de pacientes frágiles tolero un poquito más 140, 150 como objetivo terapéutico.
Si pasamos a otro tema, que es la diabetes, antes había que tener objetivos terapéuticos más bajos, que se hacía el diagnóstico con TA más baja. Bueno, eso no, el diagnóstico es lo mismo, 140-90, ¿sí? El objetivo terapéutico es el mismo, sí, obviamente es un paciente que tenga más riesgo cardiovascular, pero es lo mismo, y si son de drogas de elección, como vimos antes, los IECA o ARA, ¿sí? Por su protección renal que tiene. Al igual que en la enfermedad renal crónica, ¿sí? Siempre hay que buscarla, y el tema de la enfermedad renal es o sea, es limitante también para las drogas. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen el valor de potasio y la creatinina y el clearing de creatinina como para usarse. Entonces, por ahí en este tipo de pacientes, ojo, porque si están muy comprometidos, tengo menos drogas, están contraindicadas, digamos, y el filtrado, hasta un filtrado menos de 30, en donde puedo usar diuréticos de asa. Si no, bueno, se pueden tolerar, digamos, el resto de los tratamientos. Eso más o menos algunas situaciones así en particulares, ¿sí? Que son los más comunes que vemos. Y después cuando hablamos de algunos conceptos de hipertensión resistente y refractaria. Cuando yo hablo de hipertensión resistente y refractaria, ¿sí? Hay justamente estas son las definiciones. Hipertensión resistente es cuando el paciente no llega a los objetivos terapéuticos, es decir, menos de 140, 80 milímetros de mercurio, con 3 drogas, que al menos una de ellas es un diurético, ¿sí? Con sus dosis máximas, y una de ellas es diuréticos. Siempre tengo que ver que el paciente en realidad esté tomando bien y tenga una adecuada adherencia y cambios en el estilo de vida. ¿Por qué? Porque vos decís, che, no le funciona la droga, no le funciona, pero resulta que la mayoría de los pacientes es una pseudo resistencia, en realidad no lo toma, sigue comiendo con mucha sal. Entonces hay que siempre descartar lo más frecuente, que es una pseudo resistencia. Y la refractaria es lo mismo, no se llegan a objetivos terapéuticos con 5 drogas, ¿sí? Que una de ellas es un diurético de acción prolongada y la otra la espironolactona. Entonces, ahí lo defino como refractario. Siempre, como les digo, lo más frecuente es que es una pseudo resistente, un pseudo refractaria. Entonces tengo que corroborarlo bien, ¿sí? Y obviamente hacer un monitoreo domiciliario y ambulatorio para establecer el diagnóstico también de eso. Como les decía, fíjense que la hipertensión es súper importante. Siempre que tengo hipertensión refractaria o resistente, pensar en una causa secundaria, ¿sí? Pensar y hacer el diagnóstico las mismas. Y después, como les decía, las dosis se van a poner más cantidad de fármacos, se van a combinar, se van a ir subiendo la dosis y titulándola. Los antagonistas, los receptores mineralocorticoides son la cuarta droga de elección. Y después hay otras terapéuticas como la enervación simpática o a nivel renal, pero no son terapéuticas todavía con un efecto muy claro, ¿sí? Así que fíjense en las recomendaciones, son clase B, evidencia B. Pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Vamos hasta ahí. Lo último que le voy a decir, entonces, es un paciente que, todo lo que le veníamos diciendo, es pacientes crónicos. Ahora, un paciente que vos te consultas, está en guardia, por ahí lo primero que hacen es salir y hacer guardias, y viene con una presión alta. La mayoría de los pacientes que consultan por hipertensión, que es una consulta muy frecuente, la mayoría, se debe a una estimulación simpática, ¿sí? El paciente está con dolor, está con estrés, está con algún otro cuadro, ¿sí? Que le eleva la presión. Entonces, en general, ese paciente lo pongo en reposo 30 minutos, le vuelvo a tomar la presión, muchas veces le doy un ansiolítico, y ese paciente, después de 30, 40 minutos o una hora, mejora la TA, sin ninguna otra droga, ¿sí? Ningún antihipertensivo me refiero. A veces muchos se desesperan y toman, o el mismo paciente solo, toma un antihipertensivo, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque ustedes le están dando más dosis antihipertensivas y a veces le dan un analgésico, le cede, y después tenés el efecto de que le baja la presión sola, porque le cedió, porque es reactiva el dolor, y le diste un antihipertensivo encima, entonces se le baja un montón la presión. Así que ojo, y siempre se le toma la TA y lo espera. Obviamente, estas son las pseudocrisis, ¿sí? Cuando tenemos una urgencia o emergencia hipertensiva, lo que tengo que descartar es que haya un daño blanco. Primero, se diagnostica cuando hay una TA más de 180, 120. Si no, el paciente se puede manejar por ambulatorio tranquilamente, ¿está? Así que si yo me consulto en una guardia y sospecho o descarto algo, siempre más de 180, 120. Entonces, busco daño de órgano blanco para diagnosticar si es una urgencia o es una emergencia hipertensiva.
Cuando tengo daño, sin daño es urgencia y con daño es emergencia hipertensiva, como les dije. Entonces, ese paciente, ustedes tienen una buena anamnesia, un examen físico, no es lo mismo un paciente que venga así, que tenga con dolor de pecho, o un paciente que venga con esa TA, pero no tenga una hemiplegia, o un paciente que, esto también es importante ver situaciones clínicas asociadas, ¿sí? A una CD con hipertensión, que obviamente es secundaria a la otra patología que lo está causando. Entonces, siempre tengo que evaluar esto. Evalúo al paciente, descarto causa, digamos, primero que tenga esos valores de presión, segundo que tenga daño o no órgano blanco, y la mayoría, como son estimulación simpática, son las pseudocrisis, y lo espero, hago reposo, y en general no le doy antihipertensivos. Sí le voy a dar una droga, en general yo voy a buscar un antihipertensivo de vía oral que se puede dar y trato de bajar el 25% dentro de las primeras 24 horas. O sea que ese paciente yo lo controlo en la guardia, espero un rato que le baje y lo mando posteriormente por ambulatorio al cardiólogo, pero chequeo que le baje ese 25%. Tampoco va a bajar, si tiene 200 de TA, por ejemplo, no le va a bajar a 120 en el mismo día, ¿está? Emergencia hipertensiva o emergencia asociada a hipertensión arterial son entidades que están en internación y hay que descartarla y diagnosticarla, ¿sí? Puede ser una disección de aorta, una ACV, un síndrome coronario, ¿sí? Así que es importante, si hay los otros, hacer una internación de diagnóstico dependiendo, obviamente, de lo que yo voy viendo en el examen físico y en la anamnesis del paciente. Y se utilizan drogas, en el caso de la emergencia o emergencia asociada, drogas endovenosas, ¿sí? Creo que acá tenía el cuadrito. Drogas endovenosas, que bueno, ya los habíamos visto. Así que fíjense, después, dependiendo de algunas emergencias clínicas en particular, hay algunas drogas de elección, digamos, o no, ¿sí? Esto se los había dejado como cuadrito. ¿Estamos? Eso se lo agregué hace poquito porque los otros chicos me habían pedido lo de las crisis y emergencias, así que véanlo, pero es importante ahora cuando vean los talleres de charlar un poquito de